Comienzo entonces con mi alegato. La sensación que tengo es que la Fiscalía sabe lo que quiere, pero no el cómo. Tiene un pedido concreto, mantiene una imputación, tal como había sido originariamente descrita en el requerimiento de elevación a juicio, pero justamente en los detalles es donde se puede advertir que no hay un cómo lograr ese objetivo estratégico. Y la debilidad de la postulación fiscal surge justamente de contrastar, conglobar y analizar de manera conjunta todos esos detalles. 4 son las versiones de las que se nutre el postulado fiscal. Una es la versión de la defensa. Claro, tenemos una primera versión, que es el acta de procedimientos, incorporada a través de su lectura. Tenemos una segunda versión, que es la que nos dieron algunos de los oficiales y suboficiales que participaron del procedimiento, todos de Gendarmería Nacional. Una tercera versión, que es la que nos dan ahora Medina y Bogarín. Y una cuarta versión, miren ustedes qué curioso, que no existe en el expediente porque es la versión indagatoria prestada en instrucción, que no fue incorporada. De modo que de estos 4 elementos o grupos de elementos, la Fiscalía toma lo que le parece para tratar de mantener una versión. Claro, sostener su pretensión. Pero claro, cuando nosotros ahondamos en los detalles, nos damos cuenta, primeramente, que la mecánica de los sucesos del procedimiento no puede ser sostenido, ni como dice la versión 1, acta de procedimientos, y con mucha dificultad en cualquiera de las otras versiones. En esencia no vamos a saber nunca ni dónde, ni cuándo, ni cómo pasó. El cuándo sí lo sabemos. Pareciera, si nos atenemos a lo que ocurrió durante el debate, que este procedimiento no ocurrió sobre la cinta asfáltica, sobre la ruta 188, como nos comentó el primero de los gendarmes en declarar, Rudek, sino que esto ya ocurrió en una calle lindera del barrio Autopista o colectora de la 188. Desconozco cuál es el sentido jurídico que cabe asignarle a esa calle de tierra. Lo cierto es que no se trata de la cinta asfáltica. Por eso es que tampoco voy a criticar, pensaba iniciar mi alegato discutiendo las facultades que tenían los gendarmes en este proceso, en la orden de patrulla de Foja 286, no tiene sentido en este momento. Tenemos una segunda cuestión que es no solamente llamativa, sino que también es importante para validar la versión de mis asistidos, que es cómo se bajó Medina, el chofer, del vehículo. Se bajó desesperado, como sostienen algunas de las versiones, porque estaba siendo prácticamente apuñalado con un destornillador. Ningún gendarme nos dio esa versión. De hecho, terminó detenido, al igual que el resto. Las versiones, yo no quiero contraponer lo que fue una indagatoria de estas dos personas, Medina y Bogarín, con la declaración testimonial, aquí bajo juramento, pero lo cierto es que tienen enormes discordancias. Recordemos que un elemento central de la transacción, esto era droga a cambio de una moto, la moto bajo juramento desapareció. Sin embargo, para zafar de aquella primigenia imputación era el motivo. El famoso destornillador, ahora resulta que estaba en el buzo de uno de los imputados, cuando tuvieron que hacer un segundo procedimiento, una segunda acta, con nuevos testigos, que es donde en definitiva lo hallaron. O sea que en esta audiencia, bajo juramento, nos han mentido. ¿Qué nos queda para tratar de validar alguna de las versiones? Tomemos la escrita, el acta de procedimiento, que siempre pareciera ser aquello a lo que más reverencia
nos genera. Las testigos civiles. Las testigos civiles llegaron tarde, pero no solamente nos los cuentan ellas, sino también el propio gendarme Martins, el cabo. De la versión que nos dio tanto Soprano como López, resulta claro que al momento de convocarlas en sus domicilios donde estaban durmiendo, la gendarmería ya sabía lo que se había encontrado. Eso no quita que después hayan esperado, las hayan traído y hayan hecho una suerte de puesta en escena de, oh, ¿con qué nos hemos encontrado? Pero ya lo sabían, por eso se lo dijeron. Pero además, si esta versión, por ahí uno puede decir, bueno, son testigos civiles, no tienen muy claro lo que es declarar en... Bueno, lo tenemos al gendarme Martins, que nos da otra versión, bueno, que le pidieron los papeles del vehículo, que los hacían reducir la velocidad. Él nos sitúa sobre la cinta asfáltica, pero bueno, omitamos eso porque ya no sabemos, en definitiva, dónde ocurrió. Nos dice, los que manejaban, probablemente se refiriera a los de adelante, pero bueno, este de manejar, uno solo manejaba. Estaba muy nerviosos. Les pedimos que bajen, encontramos eso, lo agarro y se buscó un testigo. Bueno, en realidad buscaron dos y las dos eran mujeres. O sea que ya sabemos que las personas ajenas a la repartición, que podrían darnos alguna claridad sobre el suceso, llegaron tarde. De ellas no podemos obtener ninguna reconstrucción. Si hubo, ya descartamos lo que es las facultades que se infieren de la orden de la patrulla de Fojas 286, 386. Podemos hablar de alguna circunstancia previa, no, pero concomitante sí, respecto de la forma de proceder. Bueno, si esto hubiera sido así, debiera figurar en el acta. Está claro que es el argumento central que se va a discutir en un juicio oral. En un procedimiento en el que no hay una orden judicial, bueno, lo primero que será, ¿usted sospechó de algo? ¿Algo le llamó la atención? No hay ninguna constancia. Y lo que podría haber llamado la atención, sea que el auto se desvió de la cinta asfáltica, buscó la banquina, la colectora o la calle lindera del pueblo, no figura en el acta. Nos enteramos de manera lateral a través de una versión bastante floja, pero que en definitiva favorece la versión de los acusados. Fueron a adquirir estupefacientes, el modo de pago era el vehículo de uno de ellos y eran transportados por el transportista, el remisero, hasta su lugar de destino. Y aquí hay un elemento central en todo esto, que es que todavía, y si bien estaban los cuatro en el vehículo, no les había sido entregado el material estupefaciente. No se había hecho en términos jurídicos la tradición del mismo. De modo que la propiedad de él era del dueño, que casualmente era el remisero, que los estaba, para usar el verbo típico, transportando hasta el lugar de destino. Respecto de esta forma de evitar el control de gendarmería, claro, la Fiscalía se centra, claro, hicieron todo para evitar el control porque llevaban droga. Puede ser, no lo voy a discutir, pero voy a sembrar otra hipótesis. ¿Qué decir del remisero? Trucho, en definitiva, porque no era un remis habilitado, que estaba llevando estupefacientes para sus compradores y que además tenía 2 capturas vigentes. En nada se ve perjudicado este argumento con la circunstancia de que, habría pasado por el mismo lugar horas antes, si el procedimiento estaba establecido desde las 16 y él pasó por allí a la tardecita noche, como nos contó. Bueno, lo cierto es que no es el único camino de ingreso. De hecho, existe una vía alternativa, comprobada por vía testimonial en esta audiencia, que permite justamente evitar cualquier procedimiento que hubiera. Y de esto nos aclaró con total sinceridad
y espontaneidad el testigo Ricardo Torch, que casualmente, cuando aportó los datos de su domicilio en la calle Estanislao del Campo, es justamente esa calle, Estanislao del Campo, el camino alternativo para llegar hasta el pueblo de General Rojo por una vía alternativa, sin necesidad de cruzar, ni siquiera de acercarse al trazo de la ruta 188. Bien, esto en cuanto a la debilidad de las pruebas en las cuales la Fiscalía sustenta su pretensión. No ha logrado la Fiscalía desacreditar que Netz fuera Medina. De hecho, ni siquiera ha hecho un solo esfuerzo argumental o probatorio en este sentido. Y nos queda un argumento que sinceramente no entiendo posible de ejercitar en esta instancia y de esta manera sin haber ampliado la acusación de acuerdo a las normas del Código, que es, de los mensajes de Sergio, está claro que se dedicaba antes al comercio de estupefacientes. De estupefacientes lo agrego yo. No formó parte de la plataforma fáctica. Esto nació y llegó hasta hoy como un transporte, o tentativa de transporte, pero bueno, no se ha modificado se nos pretende modificar la plataforma fáctica como modo de probar un supuesto transporte. Transporte que realizó Medina, a pedido de los hermanos Zurita. Ahora, si lo compraron para consumir, porque en su lugar de residencia era más caro, o era más difícil, o era más expuesto adquirirlo, eso no lo podemos saber. Podemos intuir, pero certeza no podemos tener. Este amplísimo margen de duda en cuanto a la finalidad, por un lado, nos veda la modificación de la calificación legal por tenencia con fines por una cuestión de, no solamente no ha sido solicitado de manera expresa ni bajo las formas que prescribe el Código, sino que además nos da una amplitud para invitar a la participación de la tenencia indeterminada, la tenencia simple de estupefacientes. Y este es el primero de los pedidos que de modo subsidiario voy a hacer. Y en este sentido, evaluando, no hay circunstancias agravantes, puesto que las que ha mencionado el fiscal son la cantidad de droga, que por un lado no es tanto, no llega a ser medio kilo de marihuana. Hemos tenido en esta misma sala muchísimas más cantidades con menor pena. No voy a recordarles precedentes, los conocen ustedes mucho mejor que yo. Y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Yo no sé, la verdad, cómo esto puede influir como agravante. Es más, ni siquiera sé cómo podría influir como atenuante. No sé cómo puede influir. Modo, tiempo y lugar. La verdad, no le encuentro peso en relación a una solicitud de más años. Y es así que, de imponerse pena, sea por la figura básica, la figura indeterminada que he solicitado, esto, tenencia simple, se finque en el mínimo. Y ahora sí, en caso de fracasar también este pedido, la petición subsidiaria de mantenerse la calificación legal es que se finque en el mínimo legalmente previsto. Esto es 4 años de prisión. Critico nuevamente la inexistencia de circunstancias agravantes, coincido en plenitud con los atenuantes mencionadas por el señor fiscal, y en torno a la unificación solicito que, aplicándose el mismo método solicitado, que es la composición de las penas, sea esto de acuerdo a lo tradicionalmente obrado por este tribunal, que es una compensación en término medio. De esta forma llegaríamos a una unificación que en el caso de Francisco Zurita sería de 7 años y de 8 en el caso de Sergio. Extremo punitivo que no difiere de lo que fue en su momento la propuesta de juicio abreviado. De todos estos planteos efectúo las reservas recursivas. Muchas gracias.